La Biblia en un año. Día 132. Segundo libro de Samuel. El pecado de David. Al cabo de un año, en la época en que los reyes suelen salir a campaña, David envió a Joab con sus más leales y con todo Israel. Hicieron estragos entre los amonitas y sitiaron Rabá. David mientras tanto permaneció en Jerusalén. Sucedió una tarde que David, al levantarse de la cama, se puso a pasear por la terraza del palacio real y vio desde allí a una mujer que se estaba bañando. Era muy bella. David mandó a preguntar por la mujer y le dijeron: Es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, elitita. David envió a unos para que se la trajesen, y cuando llegó, durmió con ella, que acababa de purificarse de la regla. Después, ella se volvió a casa. La mujer quedó embarazada y mandó recado a David para comunicárselo. Estoy encinta. David entonces le mandó decir a Joab: Envíame a Urías, elitita. Cuando llegó Urías, David le preguntó por las tropas y por la marcha de la guerra. Luego le dijo a Urías: Baja a tu casa y lávate los pies. Salió Urías de casa del rey y le hicieron llegar un obsequio de la mesa real. Urías durmió a la puerta de la casa del rey junto a otros servidores de su señor y no bajó a su casa. Se lo comunicaron a David. Urías no ha bajado a su casa. Entonces David dijo a Urías: ¿No has hecho un largo camino? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urías respondió: El arca, el pueblo de Israel y el de Judá habitan en tiendas. Joab, mi señor, y los soldados de mi señor acampan en el suelo. ¿Voy a ir yo a mi casa a comer y a beber y a dormir con mi mujer? Por tu vida y por tu persona que no haré tal cosa. David dijo a Urías: Quédate un día más y mañana te despediré. Permaneció Urías en Jerusalén aquel día. Al día siguiente David le invitó a comer y beber con él, y lo emborrachó. Por la tarde salió para acostarse en su puesto con los servidores de su señor, y tampoco bajó a su casa. Al amanecer David escribió un recado para Joab y se lo envió por medio de Urías. En ese recado escribió: Pongan a Urías en primera línea, donde más recio sea el combate, y déjenlo solo para que sea alcanzado y muera. Así pues, cuando Joab estaba sitiando la ciudad, puso a Urías en el puesto donde sabía que se encontraban los más aguerridos. Los hombres de la ciudad salieron y atacaron a Joab. Cayeron bastantes de su ejército y de los hombres de David, y también murió Urías, elitita. Joab mandó comunicar a David todas las noticias de la guerra, y le advirtió al mensajero: Cuando termines de comunicarle al rey todas estas noticias de la guerra, si notas que se llena de ira y te dice: ¿por qué se han acercado tanto a la ciudad en la batalla? ¿No sabían que se lanzarían dardos desde la muralla? ¿Quién abatió a Abimelech, hijo de Jerubaal? ¿No fue una mujer la que lanzó una piedra de molino desde la muralla, y lo mató en Tebés? Entonces tú le dirás: también ha muerto tu siervo Urías, elitita. Marchó, pues, el mensajero y llegó a comunicarle a David todo lo que le había mandado Joab. Dijo el mensajero a David: Aquellos hombres se hicieron fuertes frente a nosotros e hicieron una salida a campo abierto contra nosotros. Los rechazamos hasta la entrada de la ciudad, pero los arqueros dispararon contra tus siervos desde la muralla y muchos servidores del rey han muerto. También ha muerto tu siervo Urías, elitita. David dijo entonces al mensajero: Esto has de decir a Joab: no te apenes por esto, porque la espada unas veces devora a unos y otras a otros. Redobla tu ataque contra la ciudad hasta destruirla. Y dale ánimos. La mujer de Urías se enteró de que Urías, su marido, había muerto e hizo duelo por él. Pasado el tiempo de luto, David mandó traerla a su casa y la hizo su esposa. Ella le dio a luz un hijo. Pero todo esto que David había hecho desagradó al Señor. Penitencia de David. El Señor envió a Natán ante David y cuando llegó a su presencia, le dijo: Había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en abundancia.
El pobre no tenía más que una corderilla que había comprado y criado, crecía junto a él, y con sus hijos, comiendo de su mismo pan, bebiendo de su mismo vaso y durmiendo en su regazo. Era para él, como una hija. Vino una vez un huésped a casa del rico y le dio pena tomar una de sus ovejas o de sus vacas para honrar al recién llegado, así que robó la corderilla al hombre pobre y se la preparó al viajero. Se encendió la ira de David contra aquel hombre y dijo a Natán: Vive el Señor, que el que haya hecho tal cosa es reo de muerte, y por haber actuado de esa manera, sin tener compasión, habrá de pagar 4 veces por la corderilla. Dijo entonces Natán a David: Tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel, yo te he ungido como rey de Israel, yo te he librado de la mano de Saúl, te he entregado la casa de tu Señor y he puesto en tu regazo las mujeres de tu Señor, te he dado la casa de Israel y de Judá, y, por si fuera poco, voy a añadirte muchas cosas más. ¿Por qué has despreciado al Señor, haciendo lo que más le desagrada? Has matado a espada a Urías, el hitita, has tomado su mujer como esposa tuya y lo has matado con la espada de los amonitas. Por todo esto, por haberme despreciado y haber tomado como esposa la mujer de Urías, el hitita, la espada no se apartará nunca de tu casa. Así dice el Señor, suscitaré el mal en tu casa, ante tus ojos te quitaré tus mujeres y se las daré a otro que dormirá con ellas a la luz del sol que vemos. Tú lo has hecho en secreto. Yo lo haré a la vista de todo Israel y a la luz del sol. David dijo a Natán: He pecado contra el Señor. Natán le respondió: El Señor ya ha perdonado tu pecado. No morirás. Pero, por haber ofendido al Señor con esta acción, el hijo que te ha nacido morirá. Y Natán se volvió a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías le había dado a David, y cayó gravemente enfermo. David rogó al Señor por el niño, ayunó y se encerró pasando las noches acostado en el suelo. Los ancianos de su casa le insistían para que se levantara del suelo, pero él no quiso, y no probó bocado con ellos. Al 7º día murió el niño. Los servidores de David tenían miedo de comunicarle que el niño había muerto, porque se decían: si cuando el niño vivía le hablábamos y no nos escuchaba, ¿cómo le vamos a decir que el niño ha muerto? Será peor. Pero vio David que sus servidores hablaban entre ellos en voz baja y comprendió que el niño había muerto. Y les preguntó: ¿Ha muerto el niño? Así es. Ha muerto. Respondieron ellos. Nacimiento de Salomón. David se levantó del suelo, se lavó, se perfumó y se cambió de ropa. Se dirigió a la casa del Señor y se postró en adoración. Volvió luego a su casa, pidió comida y comió. Los servidores le dijeron: ¿Qué manera es esta de orar? Por el niño, cuando estaba todavía vivo, ayunabas y llorabas, ahora que ha muerto, te animas y comes. Él respondió: Cuando el niño estaba todavía vivo ayunaba y lloraba porque me decía: ¿quién sabe si el Señor tendrá misericordia de mí y dejará al niño con vida? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? ¿Puedo hacer que vuelva? Yo sí iré donde está él, pero él no volverá donde estoy yo. David consoló también a Betsabé, su mujer, y durmió con ella. Betsabé le dio un hijo y él le puso por nombre Salomón. El Señor lo amó y envió al profeta Natán para que le pusiera como sobrenombre Yedirías por lo que había dicho el Señor. Conquista de Rabá. Mientras tanto, Joab atacó Rabá, la de los amonitas, y se apoderó de la ciudad del rey. Entonces envió mensajeros a David diciéndole: He atacado Rabá y me he apoderado de la zona que la abastece de agua. Ahora, pues, reúne el resto del ejército, acampa frente a la ciudad y conquístala tú, para que no sea yo quien la conquiste y tenga que llevar mi nombre. Reunió, pues, David a todo el ejército, se dirigió contra Rabá, la atacó y la conquistó. Quitó de la cabeza de Milcom la corona que pesaba 1 talento de oro. Esta tenía una piedra preciosa que David puso sobre su cabeza, y se llevó de la ciudad un enorme botín. Sacó a la gente de esa ciudad y la hizo trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y la utilizó en hornos de ladrillos. Lo mismo hizo con todas las ciudades amonitas. Luego David y todo su ejército regresaron a Jerusalén. Salmo 126.
El recuerdo de la vuelta del destierro se convierte en oración. Canto de las subidas. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. Se nos llenaba de risas la boca, la lengua, de cantares de alegría. Entonces se decía entre las naciones, el Señor ha hecho con ellos cosas grandes. El Señor ha hecho con nosotros cosas grandes, estamos llenos de alegría. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negev. Los que siembran con lágrimas cosechan entre cantares de alegría. Al marchar iban llorando, llevando las semillas. Al volver vienen cantando, trayendo sus gavillas. Juan. Revelación a Nicodemo. Había entre los fariseos un hombre que se llamaba Nicodemo, judío influyente. Este vino a él de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, pues nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Contestó Jesús y le dijo: en verdad te digo que si uno no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le respondió: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Jesús contestó: en verdad te digo que si uno no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas de que te haya dicho que deben nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Y eso cómo puede ser? Contestó Jesús: ¿Tú eres maestro en Israel y lo ignoras? En verdad te digo que hablamos de lo que sabemos, y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas terrenas y no creen, ¿cómo iban a creer si les hablara de cosas celestiales? Pues nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga vida eterna en él. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero quien no cree ya está juzgado, porque no cree en el nombre del Hijo unigénito de Dios.